tú no estás haciendo las cosas en tu propósito, las cosas no van a funcionar, hermano. Tiene que ver con tu propósito. Y ahora doy testimonio de eso. Empezamos el comedor, dejamos de hacer lo que le prometimos al Señor y lo hicimos, y vemos como ya en la iglesia empiezan a haber más miembros. Estoy viendo cuánto trabajo empieza a hacer. Entonces se cumple lo que es conforme a su propósito. Nuestro propósito de esta iglesia y mío era hacer el comedor para la gente en calle. Y el día de hoy lo cumplí, hermano. Se cumplió, ya lleva 20 días, lleva para el mes el comedor. Entonces, ¿se fijan, hermanos? Cómo se cumple realmente es conforme a tu propósito. Entonces, cuando estamos viviendo nuestra vida conforme a nuestro propósito, todo se junta, todo forma en un... O sea que prácticamente todo enlaza. Porque mi propósito es ayudar a gente de calle. Y obviamente, conforme yo hago la voluntad del Señor y cumplo lo que le prometí hace 2 años, el Señor va acomodando todo. Y vemos ahora sí prácticamente mi esposa, a pesar que todavía estamos todavía en el ámbito financiero, todavía un poco flaqueando, pero veo la bendición al mi hermano Víctor, Max que vino a visitar, mi familia. Entonces, ¿se fijan? Entonces ahora sí se cumple, todo es para bien conforme a su propósito. El propósito del pastor Ulises era que abriera un comedor comunitario, era que estuviera en las cosas del Señor. Entonces, ahora vemos cómo realmente el Señor hace su voluntad siempre y cuando estés en el propósito. Si tú no encuentras todavía tu propósito, te invito a que lo empieces a buscar. ¿Cuál es tu propósito? El propósito de mi hermano Max es venir y predicar y hacer conferencias y empezar en las cosas del Señor. Gloria a Dios por eso. El propósito también de mi esposa es ir y predicar a los niños. Y vemos la mano de Dios. Igual de mi suegra, la pastora Mara, es levantar una iglesia y el Señor la ha bendecido y ha dado testimonio cómo el Señor lo ha hecho. Si tú no estás en bendición, si tú no estás como el Señor y tú no ves la mano de Dios, es porque no estás en tu propósito. Aquellos que no lo conocen, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué fuiste creado? Todos fuimos creados para un propósito. Y si tú no lo conoces, mi hermano, pues yo te invito que empieces a preguntarle a Dios cuál es mi propósito, qué te apasiona, qué te gusta hacer para el Señor. Salmos 138, 8, por favor. Fíjense cómo dice la palabra del Señor, aquí mismo el Señor lo dice y habla sobre propósito en Salmos 138, versículo 8. Fíjense, dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Entonces dice claramente aquí, el Señor va a llevar a cabo sus planes que tiene para su vida. Mi hermano, mi hermana que estás aquí, Dios tiene planes. No hay ninguno aquí que diga yo no tengo participación en el reino, no. Todos tenemos planes con el Señor. Algunos lo tienen a su edad, por ejemplo, ¿qué tal si no sé qué plan sea para mi sobrino Beth? Sea ir a predicarle a los jóvenes, tú no sabes. Igual para Ricardo, igual para Suri, para Víctor, tú no sabes qué planes hay. Pero al final del tiempo dice que el Señor llevará a cabo sus planes. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, hermano? Preguntarle al Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Para qué sirvo yo? ¿Cuáles son los planes que tienen para mí, para la iglesia? Dios tiene también planes para esta iglesia. También para Abby, para Liz, para mi esposa, para todos tiene planes. Entonces, ¿cuáles son los planes, hermanos, que Dios tiene para ti? Dice el estudio, Dios está preparando para un destino perfecto que Él ha creado para que tú vivas. Sin embargo, tienes que responder y muchas veces vendrán golpes, azotes, moretones, incluso vas a ser atacado, pero todo al final te va a llevar para que alcances tu destino, tu propósito por el cual fuiste creado. Y no es casualidad de que tú estés aquí. Digas tú, es que de pura casualidad vine o me dijeron, no. Dios desde hace mucho tiempo preparó este momento en el cual tú estás aquí. Ahora, ¿qué nos toca hacer con nosotros como hijos de Dios? Buscar para qué fuimos creados, qué quiere de mí el Señor, cuál va a ser su voluntad. Entonces, hermano, tenemos que empezar a darnos cuenta que realmente
Dice aquí también en la palabra de Dios en Salmo 57:2, clamo al Dios Altísimo, a Dios que cumplirá su propósito en mí. Entonces tu oración, hermano, tiene que ser clamar a Dios para que Él te revele su propósito que tiene para ti. No podemos andar por la vida o en la iglesia nada más a la deriva. No, pues nada más voy ahora aquí de este lado, ahora voy del otro. No, tienes que tener un propósito fijo. Fijarte a dónde vas, a dónde realmente el Señor te quiere llevar. Y muchas veces el Señor nos lleva a lugares donde no nos gusta. Nos lleva y nos prueba. Bueno, ¿quieres mi propósito? ¿Quieres servirme? ¿Quieres realmente que en tu corazón sea realmente Dios sea en nosotros? Muchas veces te va a llevar a cárceles. Muchas veces te va a llevar al extremo, va a probar tu corazón. Y muchas veces decimos, y en este caso me viene a la mente cuando José estuvo en la cárcel. Realmente José no veía el propósito de Dios, encerrado en la cárcel injustamente por un delito que él no había cometido. No, que estabas conmigo, Señor, le ha de haber clamado en ese momento. No, que iba a ser su propósito. Pero realmente lo que Dios veía en José es que todavía José era orgulloso. José todavía tenía ira hacia sus hermanos y sabía que en el momento que él iba a estar, les iba a ver, se iba a vengar y los iba a destruir. El plan de José era vengarse de sus hermanos, pero el plan de Dios, que era aún más arriba, era que José mismo mantuviera a sus hermanos y salvara al pueblo. Ese era el plan de Dios desde un principio, pero José no lo vio. ¿Por qué? Porque en el corazón de José todavía había odio, resentimientos de sus hermanos, y él no los pudo ver hasta que Dios trata con él. Muchas veces Dios va a tratar contigo en lugares que no nos agradan, en cosas en las cuales tú, pero ¿por qué estoy aquí? Porque Dios, dices tú, ¿qué está pasando? Iba a la iglesia, me congregaba y de repente se me murió el deseo de ir, ya no quiero ir a la iglesia, ya me aburre, ya las predicaciones, no siento a Dios. Es que tú mismo provocaste algo en el cual, dices tú, ¿qué pasó? ¿Por qué me apagué? Y empiezas a ver dificultades, problemas, empiezas a ver realmente que Dios no está contigo. Y esto, ¿pero por qué? Pero no te espantes, hermano, porque es parte de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere cambiar algo en tu vida. Y la única manera de quitar eso es a través de pruebas, a través de desiertos. Nunca es nuestro final. Incluso en el pueblo de Israel, cuando iba a pasar la tierra prometida, primero pasó por el desierto. Y fíjate cómo mi impresión y mi hermano más me va a dejar mentir cómo es la escritura. La tierra prometida estaba pasando derechito a donde estaban ellos. De Egipto tú caminabas derecho y estaba la tierra prometida. Sin embargo, el corazón de ellos era tan duro que empezaron a dar vueltas en círculo. Y antes de decir, Dios, pues si nada más tienes que ir, si tú vas aquí derecho llegas a la puerta. Pero el pueblo era tan terco, tan necio, que empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas. 40 años dando vueltas, cuando realmente era seguir derechito, así como te había sacado del mar y nada más era cruzarlo. Pero ¿por qué lo permitió el Señor? Porque era un pueblo que realmente no estaba realmente convencido quién era Dios, realmente no quería obedecer a Dios después de haber visto todo lo que hizo Moisés, Dios a través de Moisés. ¿Qué hizo? Las plagas, el mar, vio cómo realmente Faraón fue destruido y nunca entendieron. Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar por desiertos para poder llegar a tu propósito. ¿Cuál es el propósito de cada uno? Yo se los dejo de tareas, ustedes sabrán cuál es su propósito. Y tenemos que empezar a trabajar en nuestro propósito. Efesios 2:10 dice la palabra de Dios. Efesios 2:10. Eres su obra de arte, eres la obra de Dios. Es más, fuiste creado con un propósito. Y ese propósito incluye más que simplemente mostrar tus talentos. Imagínense, mis hermanos, fuimos creados para algo más que va mucho más allá. ¿Qué dice tu versión, amor? Dice buenas obras que Dios preparó desde antes. Pero ¿cómo llegas a esas buenas obras? A través de cumplir tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué fuiste creado?
Mi labor como pastor de esta iglesia y como mi esposa pastora, es que tú llegues a cumplir tu propósito por el cual fuiste creado. ¿Para qué fuiste creado? ¿Realmente estás en el camino que Dios quiere? Y si no estás ahí, es momento de que des la vuelta. Siempre el Señor te va a decir, tú tienes un propósito en mí. Tal vez dices tú, pues es que yo estudié una carrera que a mí me impusieron y realmente en mi corazón no me gusta eso. Bueno, entonces busca tu propósito. ¿Cuál fue tu propósito por el cual Dios te diseñó? Todos tenemos un propósito, entonces tenemos que llegar a ese propósito, porque si no muchas veces vamos a andar frustrados. A mí me ha pasado, yo anduve frustrado porque dije, es que Alcohólicos Anónimos yo estaba, no me funcionó. Funciona para unas personas, para mí no. Mi propósito era ayudar a gente de calle. Tardé en descubrirlo, pero es lo que a mí me apasiona. Entonces lo que a ti te apasiona, lo que a ti te gusta hacer, ahí es tu propósito. Amén. Efesios 4, 11 y 12, por favor. Efesios 4, 11 y 12. Ahora bien, Cristo nos dio los siguientes dones a la iglesia, le dice esto Pablo a los Efesios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo para que lleve a cabo la obra de Dios y edificar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. No nada más tu propósito es dentro de tu vida laboral. Tú también tienes un propósito en tu vida ministerial. Aquí en la iglesia todos tenemos propósitos, todos. Y tú me dices que no tienes ningún talento, es mentira, porque todos tenemos talentos. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué fuiste llamado? Para ser maestro, para tocar en la alabanza, para estar como mi hermano Avi multimedia. Tú no sabes, tú tienes propósitos que Dios tiene para ti. Entonces tenemos que también servir. Aquí pueden haber futuros pastores, no sabemos, evangelistas también. Hay mucho que el Señor puede hacer. Entonces tanto tu vida secular como tu vida espiritual tiene que tener un propósito. Tienes que correr hacia ese propósito. Y si tú no lo estás haciendo, pues es mejor que lo empieces a hacer. Porque al final del día el Señor va a hacer lo que tenga que mover y va a quitar lo que le estorbe para que tú llegues a su propósito. Entonces, si ahorita iglesia estás en un tiempo de que gracias a Dios estoy bien, estoy estudiando mi carrera, ahora pregúntale al Señor: Señor, delante de ti, ¿es tu propósito? ¿Realmente tú quieres que yo esté en ese trabajo? ¿Realmente tú quieres que yo haga esto? ¿Es tu propósito? Y Él te va a decir sí o te va a decir no. Y muchas veces los dones los que nos duele es que me quemé tanto tiempo estudiando para que realmente este no sea mi propósito. Por eso te pasó por no preguntarle al Señor antes. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo hubiera obedecido al Señor y le hubiera creído al Señor? La primera generación que salió de Egipto no hubiera sido destruida. Sí, pasa en la tierra prometida. ¿Pero qué les dijeron? Porque tienes una dura cerviz y realmente no creíste al Señor y todo lo que viste. Solamente 2 entraron a la tierra prometida: un tal Josué y un tal Caleb. 2 personas entraron porque 2 le creyeron al Señor. ¿Y los demás qué le pasó? Fueron destruidos. Solamente pasaron sus nietos, sus hijos y todos los demás que venían atrás de ellos. Entonces, hermano, no seas como aquel pueblo que decía: es que estábamos mejor antes de ser cristiano. Es que antes de ser cristiano me iba mejor. No es cierto. En Cristo tenemos muchas mejores cosas. Dios nos ha dado más que cuando estábamos en el mundo. Porque Dios nos ha quitado tristeza, soledad, depresión, ansiedad, vicios. Nunca cambiaré mi vida por otra cosa que no fuera Cristo. Entonces, mis hermanos, no seamos como el pueblo de Egipto, que realmente decidió decir: ¿sabes qué, Señor? Se quejaba: es que estábamos mejor en Egipto, es que nos da puro maná, es que estamos dando vueltas, estamos perdidos. Y cada ratito iban a quejarse con Moisés. Hasta Moisés dice: ya estoy harto de este pueblo. Entonces imagínense, tu labor, hermano, y mi labor es, bueno, yo encontré mi propósito. Está allá abajo, es el desayunador. Está frente a ustedes predicando. Ya encontré el mío. ¿Dónde está su propósito de cada uno de ustedes? Porque a partir de este momento, ahora que vamos a empezar a trabajar más
yo sé que Dios va a añadir más almas, vamos a crecer más, pues vamos a trabajar en nuestro propósito. ¿Realmente qué quiere Dios de ti? ¿Qué vas a hacer cuando tengas en cuenta tu propósito? ¿A dónde te va a llevar Dios? Aquí puede estar por todos los bateristas, guitarristas, la alabanza, no sé. Dios lo va a hacer, pero hoy queremos es trabajar en nuestro propósito y encontrarlo, porque si no, no podemos servir. Dice, uno de los primeros pasos para vivir tu propósito es darte cuenta que Dios está al final de tu destino y de tu propósito. Tienes que darte cuenta que realmente Dios te ha preparado en una mentalidad, en habilidades, en dones, y además todos esos te llevan a cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Suelta todo tipo de pensamientos de envidias, arrepentimiento, de que tú no tienes un propósito, de que no fuiste creado, que fuiste una casualidad. Tú tienes que fijarte más en que Dios es el que te da un propósito y Él te hizo y estarás en el camino para que Él cumpla el propósito por el cual fuimos creados. Entonces, si nosotros no llegamos a entender realmente por qué fuimos creados, entonces realmente vamos a ser como un barco. No vamos a tener realmente a dónde ir. Vamos a andar a la deriva. Y realmente cuando el Señor te pida cuentas, no, pues Señor, pues yo creí que yo iba a ser arquitecto, yo iba a ser contador. Y realmente tu propósito era hacer otra cosa. Dios te iba a llevar a cosas grandes, pero como tú nunca quisiste descubrir tu propósito, no te interesó las cosas de Dios, pues ahora luego dicen, pues Señor, ahora ¿por qué no lo cumplí, no? ¿Por qué me siento así? Es porque tiene que ver con propósito. Amén. Dale paso a mi hermano Max Díaz Vélez. Pásale, hermano.